Buenas tardes, mi nombre es Ladilce Vanegas. Aquí voy a realizar la actividad del corto 3 de Estadística Diferencial. Esta actividad es presentada al docente Héctor David Bejarano. En esta actividad vamos a hablar sobre números índices. Los números índices se entienden como la medida estadística que nos permite estudiar los cambios que se producen en una magnitud simple o compuesta con respecto al tiempo o al espacio. En ella también encontramos el periodo inicial, que es igual al periodo base de referencia y se asigna el valor de 100. Y también encontramos la situación a comparar, que es igual al periodo actual o corriente. Los números índices existen dos tipos, el simple y el complejo. El simple es cuando se refiere a un solo artículo y encontramos lo que es el precio, la cantidad y el valor y la fórmula cómo hallarlo. Y el complejo se refieren a varios productos o artículos y se tienen en cuenta que pueden ser sin ponderar y ponderados. Continuamos con cómo se hace la selección del periodo de base de índice de precios. Aquí se tiene en cuenta que se le debe asignar el valor de 100, como lo acabamos de mencionar. Aquí se tiene en cuenta pues la fórmula para realizar y su objetivo es encontrar una medida estadística que resuma la información y nos permita conocer la variación experimentada por los precios en el periodo T respecto al periodo base. Continuamos con la forma de cómo se forma un índice de precios para un artículo en particular. Como lo hablamos anteriormente, el índice simple es el que se encarga de manejar un solo artículo. Entonces, en este caso aplicaría este tipo de índice y la parte de la cantidad relativa teniendo en cuenta su fórmula. Este índice nos permite proporcionar una variación que ha sufrido una magnitud entre dos periodos y se hace la comparación con el periodo base. Continuamos con cómo se forma un índice de precios para un grupo de artículos. Entonces, aquí se tiene en cuenta el índice complejo en la parte de ponderados. Ponemos como ejemplo el índice de las Peires, perdón, donde encontramos aquí la fórmula para hallarlo. Continuamos con cómo se calcula la media aritmética simple de los precios relativos. Entonces, esta se calcula teniendo en cuenta el índice complejo sin ponderar. Como ejemplo tenemos el índice de Sauerbet, que esa es una medida aritmética de los índices simples del conjunto de bienes y aquí encontramos su fórmula para hallarlo. Continuamos con qué son y cómo se forman los precios agregados ponderados. Entonces, estos precios agregados ponderados son índices de varios artículos y también nos permiten incluir más información, no solo en el cambio de precios a través del tiempo, sino que también nos permite mejorar la precisión de la estimación general del nivel de precios basada en la muestra. Aquí tenemos en cuenta los índices de complejos con precios ponderados y cómo se nos permiten hallar el valor. Continuamos con qué es y cómo se calcula el índice de precios al consumidor en Colombia. El IPC es una medida de precios de bienes y servicios adquiridos por un consumidor en cualquier país. En este caso estamos hablando de nuestro país, donde se realiza con gran importancia. Este nos permite dar a conocer que se realiza teniendo en cuenta encuestas en todo tipo de negocios para conocer el precio de un grupo de artículos que son los economistas los que lo denominan. Se llama la canasta. Aquí, como podemos observar, vemos unos pasos para calcular el IPC, un ejercicio y efectivamente pues la fórmula para hallarlo teniendo en cuenta que aquí nos arroja una respuesta de la diferencia entre los dos años o los dos costos. Continuamos con cómo cambiar la base de un número índice. Este se resuelve haciendo un cambio de base al periodo más próximo al actual o al que se desea cambiar. En este caso realizamos el del 2005, teniendo en cuenta el material de apoyo, que es el que nos permite arrojar la información, teniendo en cuenta que se realiza un cambio de base en los índices simple hasta dividir cada uno de los índices de la base antigua con el valor índice correspondiente, el periodo seleccionado como una nueva base y multiplicado por 100. En este caso, cuando hablamos de, de cómo cambiarlo, entonces lo que se hace es que se omite este valor y se continúa con las demás celdas. Continuamos con cómo transformar números índices a base fija. Como su palabra lo dice, la palabra fija es un valor que no se puede modificar y este se tiene en cuenta dando como opción la diferencia entre el año 2005 y 2010, donde nos arroja una diferencia del 32,18%. Esto teniendo en cuenta que los números índices siempre se van a tener en cuenta que se deben calcular de forma porcentual. Y por último, vamos a hablar cómo transformar números índices a base varía o variada. Entonces, eso se tiene en cuenta el valor del año a investigar sobre el año anterior por 100. Aquí, como podemos observar, está la fórmula y encontramos aquí como tal un ejemplo. Eso es todo. Muchísimas gracias.